20%. Y lo que es propiedad y planta y equipo, estamos colocando los 100 millones que el Ministerio de Finanzas Públicas nos asigna para ejecutarlo totalmente, eso corresponde al 5.6%. Y luego las asignaciones globales, que son los proyectos que ya la señora fiscal les ha mostrado, por 253.919.528. Esta es realmente las necesidades básicas. Tenemos muchas más necesidades, pero fuimos muy cuidadosos de solicitar un presupuesto que creemos nosotros, el Ministerio de Finanzas, puede tener la posibilidad de asignarle al Ministerio Público. Antes de dejarle la palabra a la señora Secretaria General del Ministerio Público para las conclusiones, hay otro dato que debemos de tener presente y que yo tengo la obligación moral de decirlo. El salario de las y los trabajadores del Ministerio Público debe de mejorarse. Este año va a resultar imposible, pero yo quisiera que el año entrante se pudiese mejorar ese salario de quienes no tienen descanso, sábados, domingos, días festivos, de fiscales y trabajadores que se entregan a la institución con mucha mística y cuyos salarios de verdad no responden a ese esfuerzo que realizan. Yo puedo comparar, porque trabajé 25 años en el organismo judicial y veo la diferencia de salarios que hay. Claro que el trabajo es diferente, pero no se puede comparar el salario del organismo judicial con el Ministerio Público. Así es de que también dejar constancia en esta reunión de esa necesidad de incrementar el salario a las y los trabajadores en general de la institución. Muy buenas tardes a todas y a todos. Luego de la exposición que la señora fiscal ha realizado de los temas, creo que sí es importante que se tome en cuenta que la justicia es el pilar fundamental de la paz de todo país. El fortalecimiento de las entidades que forman esa cadena de justicia, y por eso le llamamos sistema, porque tienen que trabajar coordinadamente para poder funcionar, es fundamental para generar en la población la satisfacción de la certeza del castigo o la satisfacción de la certeza de la autoridad o de la permanencia de la autoridad en los lugares en donde lo necesitan. Es por eso que nosotros somos fieles creyentes que la justicia es el pilar fundamental de la paz social. Si hay justicia, si hay seguridad, va a venir por añadidura todos los demás satisfactores de la población. Así que sobre esa base, que es la que nosotros hemos trabajado con instrucciones de la licenciada Telma Aldana, es que se ha diseñado este presupuesto para ir creciendo paulatinamente al interior de la República, y con ello, por supuesto, el elemento, el recurso más importante de toda institución y de un país en general es su recurso humano, que tiene grandes fortalezas en el Ministerio Público y seguramente en todo el país, en todas las instituciones. Basta con darles la oportunidad de crecer, como ha sido la política que ha implementado la licenciada Aldana, en donde la ley, las modificaciones de la ley lo dicen, el mérito que en Guatemala ha sido tanto, nos ha hecho tanta falta, en el Ministerio Público se está generando con el personal. Ya han ido ascendiendo personas que están dentro de la institución, obviamente sobre la base de sus capacidades y de sus calidades. Así que sobre esa base, la conclusión de la solicitud del presupuesto es que somos fieles creyentes que es la paz de un país, lo genera la seguridad de una justicia y a su vez la certeza del castigo o la certeza de la atención a las personas. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del Ministerio Público en esta oportunidad. A continuación, tendremos un espacio para los aportes y retroalimentación de los integrantes de la sociedad civil. Este espacio está a cargo por la moderación del señor Carlos Mendoza. Asimismo, les agradecemos al canal de gobierno que nos está transmitiendo esta serie de foros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fiscal General. Muchas gracias a todos los funcionarios del Ministerio Público por su presentación tan clara, precisa, contundente sobre la importancia de los proyectos que ustedes nos presentan y de las necesidades financieras que eso representa. Creo que no exagero al decir que la mayoría de la población guatemalteca admira y se congratula por el trabajo del Ministerio Público, porque en efecto está generando un cambio muy importante para el país. Y además, en países donde el presupuesto se asigna de una manera más sofisticada, siempre se habla de que los proyectos deben evaluarse por su rentabilidad social, ¿verdad? Por cada quetzal que se invierte, cuánto la sociedad recibe a cambio en términos sociales. Yo creo que esta es una de las áreas donde precisamente por cada quetzal invertido, toda la sociedad se está beneficiando mucho más. Ahora tenemos la oportunidad de darle algún tipo de retroalimentación al Ministerio Público respecto a sus requerimientos financieros y a sus proyectos, porque si bien es cierto, solo ha solicitado un aumento del 20% respecto a lo aprobado el año pasado, que son unos 300,000 quetzales, mientras que los otros ministerios ya están sumando requerimientos por más de 6,000 millones de quetzales o 6 millardos. Aún así, pues en el escenario presentado por el Ministerio de Finanzas, basado en las proyecciones de la SAT y del Banguat, estamos hablando que para todo el estado habrá quizá unos 4,000 millones para redistribuir entre todos. Entonces, lo que queremos saber es con los invitados de sociedad civil, expertos en el tema de seguridad, justicia, que nos puedan dar alguna retroalimentación, sobre todo en el tema de las prioridades, o si tienen alguna pregunta específica para el Ministerio Público. Algunos de ustedes ya han participado en algunos de los talleres anteriores, entonces ya conocen la dinámica. Por favor, levantan la tarjeta azul para pedir la palabra. Nosotros les otorgamos los turnos para hacer su intervención. Hacemos 3 preguntas, 3 participaciones y luego le damos la palabra al Ministerio Público para que responda. Les rogamos, por favor, que den su nombre y la institución a la que representan y que se circunscriban a 2 minutos de participación. A partir de los 2 minutos, nosotros amablemente les sacaremos la tarjeta roja para que otros de los participantes puedan participar. Así que, ¿quién desea la palabra, por favor, para la primera ronda? ¿Alguien más que desee preguntar? Empezamos, por favor. Muy buenas tardes, señora Fiscal, equipo del Ministerio de Finanzas Públicas, señor Ministro, señor Secretario de Planificación, señores viceministros. Durante hoy en la mañana se llevó a cabo acá el taller con el organismo judicial. Y ellos en una de las consultas que se hicieron, ellos manifestaron que se necesitaba una coordinación en cuanto a lo que podría ser todas las entidades del sector justicia. Miraban que en determinado momento hubo un aumento en las asignaciones presupuestarias del Ministerio Público, si no era correspondiente a un aumento en una proporción más o menos similar en el organismo judicial, en el INASIF, etcétera, podía generar algún tipo de distorsión en todo el sistema del sector justicia,
quisiera conocer si ustedes, qué mecanismos tienen ustedes de coordinación dentro del sector justicia. Esa es una de las preguntas. La segunda pregunta también está relacionada con las acciones que el Ministerio Público están contemplando o han identificado dentro del plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Hay algunas condicionalidades para la dotación de recursos de cooperación por parte de Estados Unidos, y dentro de ellas pues hay varias que están identificadas directamente al fortalecimiento de las fiscalías que estaba viendo en los puestos fronterizos y un mayor fortalecimiento y presencia del Ministerio Público en el país. Muchas gracias. Voy a responder a la primera pregunta y el equipo a la segunda relacionado con el Triángulo para la Prosperidad. Efectivamente, tiene que haber una coordinación del sistema de justicia. Hay 340 municipios, hay 340 juzgados de paz y hay 34 fiscalías. No hay una correspondencia evidente. El organismo judicial creó hace 2 años juzgados de niñez en varios departamentos. No hay fiscalía especializada de niñez, tiene que ser la fiscalía distrital la que atiende sin especialización esos casos. No hay correspondencia. Cuando el organismo judicial implementa un juzgado, debe de haber fiscalía y debe de haber defensa pública penal y debe de estar el INASIF. Aquí se trata de fortalecer a todas las entidades del sector justicia. No se puede fortalecer solo a una o medio fortalecer a otra, aunque el caso del Ministerio Público es lamentable esa ausencia en el interior del país. Si hay un juzgado de paz, que haya también una fiscalía que atienda los delitos menores, que atienda lo de su competencia, y es la presencia del Estado en esos municipios, que investigue actos de posible corrupción de los alcaldes. Luego, el organismo judicial, a través de la instancia coordinadora para la modernización del sector justicia, ha tenido un proyecto pendiente, que es asignarle a los juzgados de paz que conozcan de delitos mayores a los 5 años. Se hizo un plan piloto en Villanueva, en Misco, y en la instancia se tuvo que detener el proyecto porque el Ministerio Público no tiene fiscalías. Quiere decir que cuando el Ministerio Público tenga las fiscalías municipales, los juzgados de paz van a poder cambiar su competencia y ni siquiera hay que cambiar la ley, está en la ley, pero es por imposibilidad material del Ministerio Público, de la Defensa Pública Penal también, que este proyecto no se ha podido implementar. Sí es necesaria la coordinación. En cuanto a el plan de Alianza para la Prosperidad, efectivamente nosotros hemos estado participando desde hace algún tiempo en todo el diseño y sí hay ese apoyo específicamente en las áreas fronterizas por el combate al narcotráfico, la trata de personas, la corrupción. Sí está contemplado en ese rubro y es específicamente fortalecimiento para esas áreas. Pero aquí tal vez es importante acotar que al igual que toda la cooperación hay ciertos rubros que no pueden cubrir ellos. Ejemplo, el personal, recurso humano, si ese recurso lo debe cubrir la institución, también lo debe cubrir todos sus servicios. Eso no está incluido, nos apoyan, dicho sea de paso, nos apoyan mucho los cooperantes, pero en esos rubros que son los permanentes y que es la contrapartida, no podría ser, pero sí está contemplado. Gracias.
Muchas gracias. Invitamos a las demás personas que quieran hacer un aporte o una pregunta específica para el Ministerio Público. ¿Alguien más, por favor? Muy buenas tardes. Mi nombre es Julio Cancinos, del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Trabajé con mucho orgullo 15 años en el Ministerio Público y le tengo un cariño muy especial a esa institución. Y sé lo importante que es precisamente para la consolidación de un Estado de Derecho, darle autonomía financiera al Ministerio Público para poder desarrollarse y poder cumplir eficientemente sus funciones. Yo quisiera preguntarle, señora Fiscal General, en términos de rendición de cuentas y transparencia, en el tema del programa de protección a testigos, en el cual hay un presupuesto compartido con el Ministerio de Gobernación, ¿cómo piensan ustedes, dentro de los términos normales y precisamente para salvaguardar la información que hay ahí, cómo transparentar el uso adecuado de dichos recursos dentro del programa de protección a testigos? Sobre que son sujetos procesales también y que está contenido entre la Ley de Protección a Testigos y Sujetos Procesales. También, si dentro del presupuesto que usted asignó se consideró los recursos que deben de ingresar al Ministerio Público originados de los bienes extinguidos a través de la Ley de Extinción de Dominio. Y quisiera saber también cómo las cámaras GESEL, que han sido herramientas muy importantes para evitar la revictimización principalmente de niños y niñas, si se tiene contemplada la creación de más cámaras GESEL en las fiscalías. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar otras 2 preguntas. Acá, por favor, en medio. En relación… Pamela Spiegler, de la Comisión de Justicia. En primer lugar, quisiera decirle que es un honor para mí poderme dirigir a usted, señora fiscal, así como a su equipo. Hace 5 años, cuando usted estuvo en el organismo judicial, se podría decir que usted le dio el rostro a las mujeres, porque gracias a su gestión vino todo el tema de la justicia especializada y pues por su trabajo, así como el de su equipo, ha dado un rostro nuevo al país. Usted nos comentaba que realmente el Estado de Guatemala tiene serios compromisos y obligaciones. Uno de ellos es precisamente el tema de la atención a la víctima, y es ahí precisamente donde debemos de reconocer el rol del Ministerio Público. Hay un análisis muy sencillo. Ustedes han recibido más de 54,000 denuncias de casos de violencia contra las mujeres. Generalmente tienen un promedio de 900 varones sindicados por estos casos. Los 900 varones sí tienen un abogado de confianza, pero las 54,000 mujeres tienen el apoyo del Ministerio Público. Entonces ese es un reto muy grande para el país. Usted bien lo decía en cuanto al tema de la ampliación de la cobertura del Ministerio Público. Esto es algo eminentemente importante. Yo considero que el tema de sus fiscalías regionales o las coordinaciones regionales pueden ser un verdadero apoyo para el tema de la descentralización. Y también tengo una duda en cuanto al tema de política criminal. Creo que ese es un gran logro, es primera vez que este país tiene una política criminal con los 3 poderes del Estado. Entonces eso requiere una atención, un presupuesto especializado,
y también especialmente usted decía sus grandes líneas en cuanto a la atención de los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Yo creo que eso visibiliza de una muy buena forma la visión que usted tiene del Ministerio Público. Es importante tener su brazo derecho, para mí sería su prueba científica, no solamente en todo lo que usted maneja, ¿verdad?, con el tema de las escuchas y demás, sino también el presupuesto del INASIF. Para tener un Ministerio Público necesita tener un INASIF bien equipado que pueda darle en el tiempo que usted requiere la prueba científica. Gracias. Una pregunta adicional, por favor. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Rosa María Ortega, directora de Crédito Público del Ministerio de Finanzas. Me uno también a la felicitación a la señora fiscal y a su equipo por el excelente trabajo que se ha estado realizando. De hecho, pues representa la nueva cara del tema de transparencia y justicia en el país. Mi pregunta iba relacionada un poco con el tema de INASIF que ha tocado la persona que me antecede. Si pudiéramos pensar cuál sería el mejor fortalecimiento que se le puede hacer al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pensando en el trabajo que realiza la Fiscalía en términos de la persecución penal y la investigación y la prueba de la verdad, ¿qué requeriría el Ministerio Público de parte del INASIF para poder efectuar un mejor trabajo? Ya que, pues como se sabe en los medios de comunicación, el Ministerio Público, muchos de los casos a veces se caen por la falta de prueba científica o por el planteamiento que se origina por, dijéramos que por pruebas científicas que no acompañan la investigación penal. Entonces la pregunta es, ¿qué sería para la Fiscalía en términos de fortalecer al INASIF la mejor opción? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Devolvemos la palabra al Ministerio Público. Muchas gracias. La Oficina de Protección al Testigo es una unidad importantísima dentro de la institución y precisamente por resguardo a la seguridad de quienes están cubiertos por este programa, tratamos de no hablar mucho del tema. Se tiene en arrendamiento diversos inmuebles para ubicar a las personas. Estamos tratando de que a través de extinción de dominio se nos asignen inmuebles para que el Ministerio Público ya no pague los arrendamientos. Y nos asignaron 2 el año pasado, pero resulta que los condóminos no quieren que haya ninguna entidad del Estado en esos apartamentos que nos dieron, menos que sean testigos protegidos, porque ponen en riesgo la seguridad de quienes viven ahí. Tenemos que buscar otro mecanismo, pero sí lo estamos haciendo. El año pasado recibimos 5 millones o más, 10 millones. El año pasado recibimos 10 millones de extinción de dominio, que nos sirvió para pagarle el salario a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, a los trabajadores de la Oficina de Protección al Testigo y a los fiscales trabajadores de la Fiscalía contra el Narcotráfico, porque la ley de extinción de dominio nos dice en qué rubros debemos de invertir y estos son los rubros del Ministerio Público. Por supuesto, el espíritu de la ley no es para pagar salarios, es para comprar equipo, vehículos y que tengan todas las herramientas estas fiscalías, pero ante la carencia que se tenía, hubo que utilizar estos 10 millones de quetzales para ayudar a pagar el salario de los trabajadores. El problema de extinción de dominio es que se reparte lo que se logra extinguir entre
el organismo judicial que tiene el porcentaje más alto, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio Público. Entonces, ya cuando se reparte y en porcentajes que la ley establece a cada una de las entidades, ya no resulta la cantidad que uno se puede imaginar. Fundamentalmente son los inmuebles, pero igual hay un poco de problema porque si se subastan fincas de narcotráfico, nadie las quiere. Nadie quiere comprarlas porque tiene temor de que los van a llegar a sacar. El Ministerio Público fincas no puede utilizar, el organismo judicial tampoco, se las damos al Ministerio de la Defensa. Es el problema la extinción de dominio, a pesar de que es una fuente de ingreso. Y ahora con los casos que estamos llevando, pues estamos trabajando muy fuerte en la unidad de extinción de dominio. Es un trabajo muy especializado de los fiscales de lavado y extinción de dominio. Y no puede verse el resultado tan pronto porque hay que revisar las fincas, su historial, el registro mercantil, las empresas de cartón y bueno, toda esa historia que ustedes ya saben. Cámaras GESEL son de suma utilidad para no revictimizar a los niños, a las mujeres, y nuestro proyecto incluye la utilización de cámaras GESEL para la Fiscalía de Delitos contra Niñez Víctima. Tenemos el apoyo de UNICEF, Cooperación Española nos ha dado cámaras GESEL, diversos cooperantes nos han apoyado con las cámaras GESEL. Cuando inauguramos la Fiscalía de la Mujer en Sololá, yo llevé a las autoridades indígenas a la cámara GESEL y les expliqué cómo la íbamos a utilizar, y tenemos ahora todo el apoyo de la autoridad indígena para que la niñez y las mujeres víctimas puedan utilizar la cámara GESEL. 54,000 denuncias de violencia contra la mujer. Los hombres tienen abogados y las mujeres no. Así es el sistema patriarcal. Las mujeres en su mayoría no tienen la posibilidad de pagar un abogado porque la sociedad no les ha permitido el acceso a la educación. En consecuencia, no tienen trabajos dignos, en consecuencia, no tienen dinero para pagar un abogado. Es producto del sistema patriarcal. En el Ministerio Público se hace lo que se puede, con las limitaciones que tenemos, pero es un modelo de atención integral a la víctima bastante completo. Por eso lo queremos llevar al interior del país. Afortunadamente, se emitió hace poco la Ley de Atención a la Víctima. Necesita el país que esa ley se haga positiva también. El asunto es que para conformar el ente tiene que convocar el Congreso de la República. Ya se ha hecho algún acercamiento por sociedad civil acompañada del Ministerio Público para que se pueda crear ese instituto que tanta falta hace en el país. La política criminal democrática del Estado de Guatemala, como ustedes saben, fue un proyecto que impulsamos desde el Ministerio Público con el pleno apoyo de los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado. Se presentó ya, fue construida con la consulta a sociedad civil y a diversas organizaciones del país, fue aprobada y acompañada por CEGEPLAN, y estamos ya pronto para celebrar la primera reunión. Solo estamos buscando las agendas de los 3 presidentes de los 3 poderes del Estado. El presidente del Congreso, Taracena, ya presentó la iniciativa de ley para que sea la política criminal una ley en el país. Ojalá que algún día se apruebe. De nuestra parte, le estamos poniendo todo el corazón a la implementación de esta política. Está incluido en el presupuesto, es un gasto de 3 millones de quetzales para crear en el Ministerio Público la Secretaría Ejecutiva como un órgano permanente
de la política criminal democrática del Estado de Guatemala. El INASIF, sin lugar a dudas, es un ente fundamental en la cadena de justicia, es la herramienta más importante porque es la prueba científica para el Ministerio Público, pero también para el organismo judicial. Equipo, sedes del INASIF se requiere igualmente en todo el país. Hay lugares donde ni siquiera hay psicólogos del INASIF. Tenemos el problema de que los jueces no nos aceptan los informes psicológicos del modelo de atención integral del Ministerio Público, sino nos exigen que sea un psicólogo o psicóloga del INASIF y no los tiene. Nos causa mucho daño, pero yo creo que es el director de INASIF la persona adecuada para plantear sus requerimientos. Muchas gracias. Tenemos tiempo para hacer otra ronda de preguntas. Si alguien tiene algún aporte específico, con Carlos Melgar de ICEFI, por favor. ¿Alguien más? Gracias, buenas tardes. Carlos Melgar de ICEFI. Antes que nada, felicitar a la fiscal por los resultados que hemos visto en este combate a la impunidad que tanto daño le ha hecho al país. Usted nos comentaba en materia de la carga laboral de fiscales que actualmente existen 13 fiscales por cada 100.000 habitantes. En este estándar que se maneja a nivel internacional, ¿cuál debería ser el ideal para Guatemala? O sea, ¿hacia dónde tendríamos que caminar? Y digamos, con los requerimientos presupuestarios para el año entrante, hacia qué parte, digamos, se va escalando a mejorar este estándar de fiscales por cada 100.000 habitantes, si tienen alguna proyección en este sentido. Y lo segundo, que creo que es una preocupación que va a salir de estos foros, creo que lo que nos han demostrado de sus perspectivas de requerimiento para el año entrante son muy adecuadas frente a las expectativas que tiene la institución, pero conociendo la limitación que existe de recursos a nivel global, ¿qué aspectos, digamos, podrían ahí dejar de, o sea, cuáles serían los prioritarios eventualmente si no se logra el aumento en el monto presupuestario que se le está haciendo al Congreso de la República? Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí en medio, por favor. Sí, es un último comentario, solo para compartirles. Lo dijo en la mañana con el organismo judicial. Señora fiscal, el presupuesto del INASIF, del Instituto de la Defensa Pública Penal, el suyo del Ministerio Público y el organismo judicial no es ni la mitad del presupuesto que se le da al Ministerio de Gobernación y al de la Defensa. Y sumando los 4 presupuestos son lo que se da para la Policía Nacional Civil y para el sistema penitenciario. Es ahí donde usted lo ha dicho muy bien, es importante el tema de la coordinación y es importante para el tema de justicia que los presupuestos sean adecuados al trabajo que ustedes están realizando, ¿verdad? Porque sí, hay una discrepancia muy grande. Y como usted bien decía, para el Instituto de la Víctima, que también va a requerir un presupuesto especial, ya se hizo la convocatoria, lo pudo realizar el Congreso de la República, entonces ahora también va a ser necesario asignarle presupuesto al Instituto de la Víctima para que pueda tener un apoyo el Ministerio Público en esa atención especializada. Si no hay otra pregunta, me voy a permitir la libertad de hacer una concreta al Ministerio Público. Hemos estado hablando de que, dada la escasez de recursos, es necesario intentar soluciones creativas. Y en la mañana el organismo judicial nos explicaba que ellos generalmente no tienen infraestructura propia para los juzgados de paz y que ellos alquilan locales y que generalmente cuando empieza a escasear el presupuesto, ellos sacrifican el pago del arrendamiento, ¿verdad? Y ustedes tienen necesidades concretas también de infraestructura en todo el territorio prácticamente.
Entonces, solo quería preguntar si es posible, si existen otros países, algún tipo de infraestructura compartida en las entidades del sistema de justicia, digamos, edificios donde se pueda compartir el OJ, MP, INASIF, Defensa Pública Penal, y que ahí podamos tener economías de escala en el tema de infraestructura, ¿verdad? Y compartir costos del mantenimiento de estos edificios o casas de la justicia, para llamarle de alguna forma. Aunque no sé si a veces, dado el esquema, conviene que estén juntos, dado los distintos roles que juegan en el sistema de justicia. Gracias. Número de fiscales por cada 100,000 habitantes. Nosotros tenemos 13, deberíamos de tener el triple mínimo para poder atender más o menos a la población guatemalteca. ¿Qué prioridades si no se aprueba el presupuesto conforme se ha planteado? Indudablemente, la Fiscalía de Delitos contra la Vida es el bien más preciado para nosotros y tenemos que fortalecer esa Fiscalía. La Fiscalía contra el delito de extorsión, que afecta el patrimonio de los guatemaltecos, pero también afecta su seguridad y también incide en la vida de las personas. Rescate del Sur, que fue un caso reciente que presentamos, incluía 60 asesinatos. Quiere decir que el delito de extorsión también atenta contra la vida de las personas y contra el patrimonio. La lucha contra el narcotráfico es otra de las prioridades importantísimas para el país, no para el Ministerio Público, sino para el país. La lucha contra la corrupción, estamos viendo cómo ha funcionado la corrupción en el país y sin duda esa lucha no se puede detener porque las estructuras criminales se reorganizan con mucha facilidad, se fortalecen con muchísima facilidad y apenas estamos empezando esa desarticulación de las estructuras criminales. El Ministerio Público, al igual que el organismo judicial, depende de arrendamientos porque no tenemos inmuebles propios. Algunas municipalidades nos han donado terrenos, ahí están, pero no tenemos presupuesto para construir. Ni a mí me gusta que el Ministerio Público se dedique a construcción, no es nuestra actividad. Yo quisiera que el Ministerio de Comunicaciones, un Ministerio de Comunicaciones que actúe con transparencia, no como ha sido en el pasado, pudiera construirnos en los terrenos que tenemos, tanto al organismo judicial como al Ministerio Público. Pero ese sería un proyecto que tendría que surgir del organismo ejecutivo y mientras tanto yo estoy haciendo gestiones desde el BID. Estuve en Washington en alguna ocasión y me reuní con Gina Montiel, que es la encargada para la región del BID. Le llevé una presentación donde ella pudo ver la situación de las fiscalías del Ministerio Público. Excuso decirles que cuando hice mi primera ronda de visitas encontré una situación realmente alarmante y no es que se haya mejorado totalmente, pero por lo menos ya hicimos algún esfuerzo para levantar del piso los expedientes, para dar archivos, miren, había una fiscalía donde un auxiliar fiscal nos dijo, miren, cuando estoy tomando una declaración, trato de evitar que las personas vean que las ratas van pasando, porque están así a flor de piso. Cuando visité Chiquimula, que ya lo mejoramos, me dicen los fiscales que hacen turnos, todo el MP hace turnos, y me dicen, en la noche no abrimos las gavetas, dejamos todos nuestros utensilios en el escritorio, porque gaveta que abrimos y rata que sale. Esa es la situación del Ministerio Público.
Y entonces yo le presenté a la señora Gina Montiel esa realidad y estamos, ministro, casi aprobando un aporte del BID dentro de un préstamo que tiene el Estado, algo así es la mecánica, para construir, por lo menos en la capital, la torre del Ministerio Público en el propio edificio de la institución que lo permite. Se está pagando por DICRI una cantidad mensual que la administración anterior encontró ese edificio en una ubicación realmente inadecuada para los trabajadores de la institución y para los usuarios, pero eso es lo que se tiene. Y arrendamiento en la zona 1 de edificios que ya se caen. Entonces yo espero por lo menos dejar puesta la primera piedra de esta torre, que va a ayudar muchísimo al Ministerio Público para que tengan un lugar de trabajo digno, los fiscales, pero también los usuarios, y para que se deje de pagar arrendamientos, por lo menos en la capital. Y este proyecto con el BID incluye la construcción y el equipamiento, así es de que yo espero que se pueda concretar. ¿Qué país puede tener un modelo que nos debería de inspirar? Sin duda es Chile. Chile, cuando pasó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio penal, pensó en la infraestructura. Guatemala no. Yo recuerdo que quienes en esa época trabajamos en torre de tribunales nos dijeron: sacan los procesos al piso, los amarran y hacen una guía, porque va a empezar el Ministerio Público y para allá va todo. Y entonces el Ministerio Público recibió aquella carga de trabajo del organismo judicial sin que hubiese una transición, ni el organismo judicial estaba preparado para las audiencias orales. Bueno, aquí todo fue improvisado, al contrario de cómo sucedió en Chile, que por cierto tiene 17 millones de habitantes, igual que Guatemala, con un sistema que vale la pena verlo y vale la pena impulsar esas buenas prácticas en el país. Uno de los edificios del sistema de justicia de Chile tiene los tribunales al frente, con salas para audiencias orales en todos los tribunales. En el lado izquierdo tiene a un edificio grande para el Ministerio Público, una torre, y en el lado del frente tiene otra torre para la defensa pública penal, para el INASIF y no sé qué otra institución está. Están en un mismo ambiente, pero completamente separadas. Los fiscales van a sus audiencias y regresan por un pasillo especial, ni siquiera salen a exponerse fuera del edificio. La defensa pública penal igual, reciben capacitación conjunta y la víctima tiene esa facilidad de no ser revictimizada por andar de un lugar a otro, como sucede en Guatemala. Yo voy a agregar, me voy a meter. Y en Chile, una buena parte de esa infraestructura está hecha en el modelo de alianzas público-privadas, tienen concesiones. Así que son cosas a explorar, son edificios construidos con paquetes de construcción, operación, mantenimiento y funcionalidad financiados por los privados, pagados en largo plazo, con montos de pagos que son muy equivalentes a la renta, solo que después de 10, 15 o 20 años el Estado se los queda en propiedad. Y así construyeron una buena parte de la infraestructura relativamente rápido, sin tener que cargar fuertemente la parte de finanzas públicas. Entonces, como para cosas que explorar, en su momento bien hechos, bien licitados, con transparencia, la figura de alianzas público-privadas para infraestructura pública de justicia, en particular en Chile, fue muy, muy exitosa y sacaron un paquete de proyectos, inclusive probablemente usted vio la sede con el edificio este que tienen de vidrio, fantástico, precioso. Solo una contribución a que realmente ha sido una parte importante del modelo, sin en ese caso hacer una carga específicamente inmediata en los recursos del erario público chileno, que tiene otra dimensión, pero aún así utilizó esta figura para poder apalancar y tirar rápidamente una infraestructura muy amplia en el tema de tanto de infraestructura de servicio de justicia como de administración pública, y también
de sistema penitenciario, tiene una parte importante de cárceles en el mismo modelo. Muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para algunas intervenciones adicionales. Yo quisiera agregar lo del sistema penitenciario, que no es un tema del Ministerio Público, sabemos que es del Ministerio de Gobernación, pero es una preocupación del país. Con el señor Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, estuvimos hace un mes en República Dominicana, 2 días encerrados en las cárceles de República Dominicana, y nos dimos cuenta de cómo puede haber un modelo exitoso para tratar en condiciones dignas a las personas privadas de libertad y evitar que florezca la delincuencia en estos lugares de privación de libertad. Vimos en República Dominicana el antes y el después. Entramos a lugares donde habían criminales de los peores de República Dominicana con el sistema anterior, y entramos a los lugares ya con el otro modelo y la otra visión. Claro que se requiere una inversión, pero se requiere mucha voluntad política para cambiar esa realidad. Yo estoy convencida de que si dejan trabajar al ministro de Gobernación, él lo va a lograr, tiene toda la voluntad, no tiene ningún compromiso con el crimen organizado, porque ese ha sido parte del problema en este país. Al crimen organizado le conviene que el sistema penitenciario no funcione, y a quienes luchamos contra la corrupción, el tráfico de influencias y la impunidad, y a la sociedad guatemalteca le conviene que ese sistema cambie, y tiene que cambiar radicalmente. Vimos en República Dominicana cómo reciben cursos, cómo se va logrando la reinserción del privado de libertad. Hay un porcentaje muy alto de privados de libertad que pueden ser rescatados si el Estado hace su mejor esfuerzo y no los deja en condiciones infrahumanas como están ahora, y que entonces hacen del delito su forma de vida y el Estado indiferente ante esa realidad. República Dominicana es un país como nosotros, con problemas de tercer mundo o de vía de desarrollo, pero que ha hecho un gran esfuerzo, ha creado un patronato que está integrado por sociedad civil, ningún funcionario de Estado, porque ellos tienen claro que los funcionarios de Estado somos transitorios y que la sociedad civil es permanente, y es la garantía de que el sistema que ha implementado República Dominicana no va a tener marcha atrás. Ojalá que en Guatemala pudiésemos rápido lograr ese cambio de este sistema nefasto que tenemos a uno donde el ser humano sea el eje fundamental y donde la reinserción social también se maneje como prevención para evitar la criminalidad en el país. Muchas gracias. Si no tenemos preguntas adicionales, vamos a pasar a la siguiente parte de la dinámica, que consiste en que cada uno de ustedes tome la boleta que está en su escritorio, y básicamente lo que debemos hacer es elegir algunos de los programas y proyectos que nos presentó esta tarde el Ministerio Público y priorizarlos según su criterio, del más importante al menos importante. Pueden poner 1, 2, 3, hasta 5 de esos proyectos, y luego valorarlos utilizando una puntuación máxima de 20 puntos. Pueden distribuir esos 20 puntos entre las prioridades que ustedes consideren, y esto nos va a servir para retroalimentar al Ministerio Público en el caso que ellos tengan que tomar algunas decisiones difíciles sobre cuáles de los proyectos adicionales para el próximo año pueden implementar. Y al lado derecho de la boleta también tienen ustedes un espacio, aunque pequeño, pueden utilizar la parte de atrás para decirle al Ministerio Público
qué pueden mejorar y cómo lo pueden mejorar. Entonces vamos a dejar 5 minutos para el ejercicio de esta boleta y les recuerdo que también lo pueden hacer vía electrónica en el sitio web del Ministerio de Finanzas, donde hay un link para la opinión, donde ustedes pueden entrar a cada una de las sesiones de estos talleres de presupuesto abierto y en cada uno de esos llenar una boleta similar. Y también pueden utilizar el Twitter con el hashtag presupuesto GT 2017 o presupuesto abierto GT, y de esa forma quedan registrados todos sus comentarios. Entonces, por favor, les rogamos llenar la boleta y levantarla cuando esté lista, y luego le damos la palabra de nuevo al Ministerio Público para que haga una síntesis, una conclusión de lo que a ustedes les queda de este ejercicio de presupuesto abierto. Gracias. Este ejercicio interactivo de priorización consiste en que invitados de la sociedad civil expresen cuáles de las políticas, programas, proyectos o actividades presentadas por la entidad, en este caso el Ministerio Público, consideren como las más importantes para ellos. Asimismo, se evaluará el grado de importancia que las mismas representan. Se ponderará otorgando un peso relativo. Además, participantes indican qué se puede mejorar y cómo poder hacerlo. Estos insumos, es decir, estas fichas, se sistematizarán y se trasladarán a las entidades respectivas, en este caso el Ministerio Público. Quienes deseen aportar sus consideraciones pueden hacerlo desde la página web del Ministerio de Finanzas Públicas www.minfin.gov.gt. Deben de buscar el apartado Ficha para ejercicio de priorización en el inicio del portal web del Ministerio de Finanzas Públicas. Presupuesto Abierto 2017 es una serie de foros de formulación presupuestaria que busca conocer de cada entidad, de cada institución, sus prioridades y necesidades presupuestarias. Esto de las distintas carteras de gobierno. La apertura de estos espacios en el ejercicio de gobierno abierto es fundamental para la transparencia, la calidad del gasto y la participación ciudadana, ya que se discuten y se dan a conocer los techos presupuestarios y permite que la sociedad civil pueda hacer sus aportes y participar de una forma directa en estas discusiones abiertas. Estos foros continuarán a partir del lunes 5 de junio hasta el 9 de junio en el Palacio Nacional de la Cultura en 2 jornadas. Las demás instancias que estarán participando la próxima semana son los demás ministerios y secretarías. Nuevamente les comento que esto está siendo transmitido a través del canal de gobierno y asimismo pueden seguirnos a través de las redes sociales buscando el hashtag Presupuesto Abierto GT y Presupuesto GT 2017. El ejercicio que se realiza en este momento es el ejercicio interactivo de priorización, en donde sectores de la sociedad civil expresan cuáles son aquellas políticas y programas que le parecen importantes destacar sobre los criterios que maneja el Ministerio Público. Nuevamente ustedes pueden realizar sus comentarios ingresando al portal web del Ministerio de Finanzas Públicas www.minfin.gov.gt buscando la ficha para ejercicio de priorización. Muchas gracias. Distinguidos participantes pueden hacer entrega de las fichas a las compañeras que se encuentran apoyándonos atrás de las mesas. En estos momentos tendremos las conclusiones de este foro a cargo de la señora Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Telma Aldana. Por instrucción de la señora fiscal me voy a permitir hacer una pequeña síntesis de lo expuesto la tarde de hoy y concluir en nuestra petición. En ese sentido, comentarle a la población en general y a los presentes
que las necesidades que se han planteado esta tarde con relación a lo que se proyecta hacer para el año 2017 son necesidades que se han presentado, que están basadas sobre los requerimientos de la población, sobre lo que nosotros hemos visto en el interior de la República, en tanto el trabajo que hacen los fiscales y el equipo técnico, que es el equipo de la Dirección de Análisis Criminal, sus necesidades de trabajo y de atención a la población en los lugares más lejanos del país a altas horas de la noche, y sobre esa base fue presentado este proyecto el día de hoy. Así que nuestra conclusión es que se tomen en cuenta, más allá de las cantidades, por supuesto que entendemos que son importantes y presupuestariamente tienen un impacto, sin embargo, que se tome en cuenta para la asignación presupuestaria para 2017 para el Ministerio Público la necesidad humana de la población guatemalteca de tener acceso real y efectivo a la justicia. Muchas gracias. Bueno, antes de concluir, pues felicitar al equipo del Ministerio Público por una propuesta clarísima, contundente, concreta, estructurada. Lo vemos con mucha claridad. Le comentaba a la fiscal que el préstamo del BID está muy avanzado y nuestra meta es incluirlo en el decreto de presupuesto 2017. Así nos debemos que hacer una segunda aprobación. Esa es la carrera en la que estamos para que haga todo su proceso de aprobación. Pues reconocer que la justicia es tal vez el primer tema esencial de servicio público, inclusive es un monopolio absoluto del Estado sin ninguna duda y casi que la primera justificación de la creación del Estado mismo. Lo tenemos muy claro. Darle muchas gracias a todos por su participación, sus aportes, su presencia, su testimonio también de este proceso que estamos tratando de desarrollar. Vamos aprendiendo los ejercicios y vamos a hacerlo cada vez mejor, y por su continuada participación en los siguientes que vienen y en los diferentes ejercicios de apertura y aporte que estamos haciendo. Este tipo de presentaciones y este avance de instituciones como el Ministerio Público lo inspiran a uno a luchar más fuerte y ser más ambicioso y tratar realmente de fortalecer al Estado, porque realmente puede funcionar y pueden ser instituciones que realmente empiezan a transformar, y ser más ambicioso inclusive con lo que uno plantea como cómo fortalece el Estado, inclusive de la parte fiscal. Así que muy entusiasmados del proceso y agradecidos al equipo, porque sabemos que dentro de, bueno, hoy es viernes, lo habíamos puesto jueves y hubiera sido complicado, pero viernes después y sé que ahora tienen muchas cosas y no solo son los fiscales que describe la fiscal, yo soy testigo de que ella también está sábado, domingo, 24 horas detrás de las cosas, así que agradecerles ese esfuerzo y garantizarles que vamos a tomar todos estos temas en cuenta, y que es este ejercicio en el cual tenemos que convencer no solo a nosotros, al Congreso, sino que a toda la población de la importancia de invertir en seguridad, justicia, también en salud, educación, en cerrar la brecha de capital humano. Tenemos que fortalecer al Estado de Guatemala. Se está mostrando que se pueden hacer las cosas mejor, así que este es el momento para realmente apuntalarlo y seguir adelante. Muchas gracias. Así es como damos por concluida esta actividad, agradeciendo la presencia de la Fiscal General, el Ministro de Finanzas Públicas, los viceministros que acompañan y, por supuesto, a cada uno de ustedes, distinguidos participantes. Les agradecemos su presencia y los invitamos a degustar de un refrigerio. Muchísimas gracias.
Mrs. Jones. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe.